Hasta ahora ya vimos lo que es los sistemas CNC, vimos lo que son los códigos G, vimos cómo tenemos que preparar todo para maquinar una pieza y vimos, por ejemplo, lo que es el cero pieza, el cero máquina, los offset, darle la altura a las herramientas, todo. Entonces, se supone ya estamos listos para maquinar nuestra pieza, pero también vimos el cómo calcular las velocidades en función de la herramienta que vamos a usar y el material que vamos a cortar. Entonces, ya que tenemos todo esto, vamos a ver algunas de las operaciones que podemos hacer para maquinar nuestras piezas. Entonces, hay dos formas de clasificarlas. Una es las operaciones 2D y la otra son las operaciones 3D. Entonces, vamos a empezar con las operaciones 2D. Entre estas son lo que es el cariado, que en inglés se le conoce como facing. Está el taladrado, que es el drilling. Está el contorneado, que en inglés es contouring. Y las cajas, que en inglés son los pockets. Es necesario que identifiquemos los nombres en inglés y en español, porque por lo regular los programas de CAM vienen en inglés y algo bueno es que todos les llaman así a las operaciones de maquinado. Entonces, si nos las aprendemos así, es fácil identificarlas ya dentro del programa. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es el cariado. El cariado es cuando tenemos que retirar mucho material para poder nivelar una superficie, ¿sí? Antes de empezar a maquinar una pieza, necesitamos a veces nivelar la superficie o también necesitamos retirar material para que nuestra pieza tenga cierta altura o también ya cuando terminamos de maquinar necesitamos que tenga cierto acabado. Entonces tenemos que pasar la herramienta para darle un acabado especial a esa superficie. Entonces, como en estos casos es necesario retirar mucho material, por lo regular se utilizan los planeadores, que son como estos, ¿sí? Que en este caso, bueno, deben de tener insertos. O sea, en este caso lo que buscas es retirar mucho material en una sola operación. Entonces, por lo tanto, no debes de tener una profundidad de corte muy grande, porque si no, como es mucho material, mucha profundidad, la máquina necesitaría de mucha potencia. Entonces, si sobrepasas la potencia, se detiene la máquina. Entonces, en estos casos, son muy convenientes estas herramientas, pero necesitas retirar una capa pequeña para que no tengas que exigir tanta potencia de tu máquina. Entonces, lo bueno es que con una pasada de la herramienta, pues retiras bastante material. Y como les digo, esta operación es para eh, planear una superficie, para dejarla toda a la misma altura, también ir rebajando la geometría de nuestra pieza inicial para darle la altura que necesitamos. Entonces son algunos de los usos que se le dan a esta operación del cariado o facing. Entonces estas casi siempre se hacen con estos tipos de planeadores. Si la pieza fuera pequeña, a lo mejor convendría usar, por ejemplo, un cortador plano de 3/4 o de media, que a lo mejor no, relativamente son más pequeños que estos, pero es nada más suficiente para retirar la superficie de nuestra pieza pequeña.
Otra operación 2D que se usa mucho son todo lo que tiene que ver con barrenado. Entonces esto de aquí es el básico, o sea, el meter una broca y hacer así el agujero. Entonces un barreno pasado es cuando metemos la broca y tiene que salir del otro lado. Y un barreno ciego es cuando metemos la broca y nada más llega hasta cierta profundidad. Entonces, esto es con lo básico con nuestras brocas de taladro, ¿sí? Entonces uno puede meter en las máquinas CNC estas brocas para generar estos barrenos. Pero también dentro de las operaciones de barrenado existen otras, como es por ejemplo el rimado. El rimado es de que tú haces un barreno. Vamos a suponer que queremos hacer un barreno de media pulgada con alta precisión. Entonces, en ese caso vamos a meter primero una broca de media pulgada y luego vamos a meter la rima. Bueno, antes puede ser una la broca de media pulgada o una con diámetro cercano, porque luego entra la rima que tiene el tamaño exacto, tendría exactamente la media pulgada. Y esta herramienta se utiliza para cuando necesitas de alta precisión. O sea, te va a dejar el barreno exactamente del diámetro que necesitas y con muy buen acabado. Entonces, esa es una operación especial que después de hacer tu barreno, metes la rima y va a quedar exactamente del tamaño que necesitas. Pero en ocasiones puede ser que sea necesaria. Esto de aquí es un roscado. Ustedes para hacer una rosca necesitas meter una broca más pequeña del diámetro de la rosca, es decir, si vas a hacer una rosca de media pulgada, se tiene que meter un tamaño más pequeño de media pulgada, eso viene en tablas. Entonces esto es necesario porque necesitas dejar material para los dientes. Entonces se mete la broca que se necesita para ese barreno que vas a hacer y luego metes el machuelo, que así se le llama a esta herramienta, que contiene los dientes. Entonces tienes que meterlo a cierto avance para que vaya formando la rosca, ¿sí? Y ya al final luego lo sacas y te deja tu barreno con la rosca, ¿ok? Entonces esa es otra operación de barrenado. Si vas a hacer barrenos abocardados o avellanados, primero tienes que hacer el barreno principal y luego metes la herramienta necesaria para hacer, por ejemplo, las cajas, en el caso de los barrenos abocardados, o metes el avellanador para hacerle el conito a los barrenos avellanados. Recuerden que estos dos se utilizan para esconder las cabezas de los tornillos, ¿sí? Entonces, el avellanador también vamos a ver más adelante que se usa para hacer lo que son los chaflanes, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, estas dos es para cuando quieren hacer barrenos abocardados o avellanados. Antes de hacer cualquiera de los barrenos, es necesario primero meter una broca de centro. Las brocas de centro son muy cortas, como les mencioné en material anteriores. Son muy cortas, muy rígidas, entonces sirven para hacer un pequeño muesca en nuestro material y que después pueda entrar la broca sin que patine, ¿sí? O sea, va a entrar en el pequeño agujero que va a ser la broca de centro. Esa es su función, hacer una muesca para que después entre la broca sin ningún problema. Y es que yo he visto brocas en forma de J porque
no hicieron un barreno de centro primero. Entonces quisieron meter la broca así nada más y patinó. Entonces se enchuecan las brocas. Entonces hay que tener cuidado. Y ya por último está esta operación especial de que a veces haces el barreno y vas a poner lo que son las arandelas. Entonces conviene planear esa zona para que las arandelas queden bien asentadas. Entonces es una operación especial de cariado en la parte superior de algún barreno que vas a hacer. Pero todas estas son las operaciones básicas de barrenado, pero estas son operaciones especiales que también vienen dentro de los programas de CAM y que se consideran como barrenados. Otra operación bastante usada en 2D es lo que es el contorneado, ¿sí? Y es que si recuerdan de cuando vimos los códigos G, estaba el G40, el G41 y el G42, donde el G40, la herramienta se iba sobre el contorno de nuestra figura, ¿sí? Con el G41 se cargaba a la izquierda y con el G42 se cargaba a la derecha. Y es de que hay ocasiones en que necesitas que tu herramienta siga el contorno de la pieza que estás maquinando. Entonces puede ser que la herramienta tenga que ir por fuera o puede ser que la herramienta tenga que ir por dentro, ¿sí? Y vamos a ver que hay algunas en donde tiene que irse por la línea del contorno. Entonces, las que son las compensaciones son necesarias para hacer esta operación, en donde vas a estar haciendo que la herramienta siga una y otra vez, nada más que en cada ocasión, cada ciclo vas bajando un poco más la profundidad, pero vas siguiendo el contorno hasta obtener la forma que necesitas, ¿sí? Entonces, por lo regular esa operación se hace con cortadores como como ya sea cortadores planos o cortadores con nariz de toro, pero existen también cuando se tratan de piezas muy grandes que puedes usar cortadores con insertos, ¿sí? O también que le llaman indexados en inglés. Entonces con este vas a remover mucho material y puedes hacer cortes laterales con muy alta profundidad, ¿sí? Entonces esto es para ya cuando necesitas remover muchísimo material, puedes hacer contorneados usando este tipo de herramientas, pero básicamente se hacen casi siempre con cortadores planos. Y tenemos un tipo especial de operaciones de contorno, de que no sé si hayan tenido la oportunidad de usar un torno o ver que usar un torno y hayan visto cómo se hacen los chaflanes en las piezas de los tornos. En el caso cuando se hace una pieza en una máquina CNC, ¿cómo se hacen los chaflanes? Pues se hacen con estas herramientas que son los avellanadores. En esos casos lo que se hace es que la herramienta va a pasar por las esquinas y al momento de pasar, como tiene una forma con un chaflán o una inclinación determinada, va a dejar la forma de esa herramienta. Entonces así es como se va a formar el chaflán en las esquinas, en las aristas de nuestra pieza, ¿sí? Y esto es para chaflanes, pero ¿qué tal que quieres hacer redondeos? Entonces para eso se usa esta otra herramienta, ¿sí? Esta ya tiene el redondeo que nosotros queremos darle a las aristas. Entonces al momento de pasar va a estar dejando ese radio, ¿sí?
Entonces, en muchos planos mecánicos van a ver que dicen ahí redondeos y chaflanes de tal medida, ¿no? Entonces, se hace con estas herramientas. Ya cuando terminaste de maquinar tu pieza y todo, hay que agregarle los chaflanes con estas herramientas, ¿no? Y existen distintos tipos para dar forma a las esquinas. Entonces están estos que se usan más para madera, pero aquí se los muestro. Estos son para hacer los redondeos, estos son para hacer los chaflanes, estos de aquí. Y también están, por ejemplo, los que sirven para hacer lo que les llaman las ranuras para la cola de Milano. Entonces, en esos casos, por ejemplo, necesitas seguir una línea recta. En ese caso vas a hacer el maquinado sin compensación, como es en este caso. Pero son herramientas especiales que su uso también se considera como contorneado. Ya por último, tenemos las cajas, ¿sí? Las cajas es cuando tienes un perfil cerrado y quieres retirar material de dentro de ese perfil, ¿sí? Y vas a obtener una caja, por eso se llama caja o pocket. Entonces, el chiste es remover material hasta obtener la forma deseada, siguiendo hasta cierta profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí, si vas a usar una caja pequeña, pues usas un cortador plano normal, pero si vas a usar una caja grande, vas a usar entonces un planeador con insertos. Un consejo que les doy es de que si van a retirar mucho material, a veces conviene es primero llenar de agujeros la caja. Es decir, que con una broca de un diámetro considerable, hacer varios barrenos, retirar material, hacer un taladrado siempre es más fácil que hacer pasar un cortador. Entonces llenas de agujero la caja, retiras mucho material y luego metes el cortador. Entonces así vas a estar retirando menos material eh, del que se tenía antes y vas a ayudarle a la máquina a no tener que estar removiendo todo ese material. Entonces es un consejo, un tip para cuando se hacen cajas, es primero llenarla de agujeros con una broca y luego ya entonces sí metes el cortador. Y existen cajas que se llaman cajas abiertas y a veces tienen islas, es decir, figuras que hay que tener que esquivar para poder obtener la forma final. Entonces, en estos casos van a ver que en el programa nos da la opción de que si queremos aplicar algo que se llama maquinado trocoidal, ¿sí? El maquinado trocoidal es de que, por ejemplo, tenemos que retirar, vamos a poner, tenemos que hacer una ranura. Entonces, desde un principio podríamos meter una herramienta que tenga el tamaño de la ranura y hacer un ranurado, es decir, que entre toda la herramienta completa, así con el diámetro completo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues de que vamos a exigirle mucho a la herramienta. Entonces, para eso alguien inventó el maquinado trocoidal. Trocoidal significa movimiento haciendo círculos. Entonces, en ese caso, metemos una herramienta más pequeña y vamos a hacer que avance, pero en círculos. Entonces, con esto, el maquinado siempre va a ser corte lateral, no va a ser ranurado, sino corte lateral. Entonces, siempre un corte lateral necesita menos potencia que un ranurado. Entonces, con eso vas a obtener la forma que necesitas
pero sin exigirle tanto a la herramienta. Para que vean más a fondo este proceso, les voy a pasar dos enlaces de unos videos en donde se explica esto del maquinado trocoidal, que ya viene en los nuevos programas de CAM y que sirve para que la herramienta no la forces tanto y al final obtienes la forma deseada. Entonces, en resumen, las operaciones llamadas de maquinado 2D son lo que es el cariado, el contorno, las cajas y el barrenado. En el caso del cariado, se utiliza para nivelar superficies, para alcanzar dimensiones necesarias, sobre todo de alturas, y para dar acabado final a las superficies. En el caso de los contornos, pues es para cuando uno necesita maquinar perfiles cerrados o perfiles abiertos, ranuras, los chaflanes y redondeos con las herramientas especiales que les mencioné. En el caso de las cajas, se utiliza para retirar grandes cantidades de material encerrado en un perfil cerrado y para retirar grandes cantidades de material encerrado en un perfil abierto. Y también se utiliza para retirar grandes cantidades de material evitando islas. Por último tenemos el barrenado, que se utiliza para hacer barrenos de centro, que es siempre que hagamos un barreno, vamos a tener, la primera operación es meter una broca de centro para ya después meter las demás brocas. Un tip, siempre si van a hacer un barreno algo grande, vamos a suponer de 3/4 de pulgada, no se mete desde un principio el barreno de 3/4, la broca de 3/4, sino que metes la broca de centro, luego metes, por ejemplo, una broca de 1/4, luego metes la de media pulgada y hasta el final metes la de 3/4. Y esto es también para ayudar a la herramienta. O sea, para no retirar mucho material en una sola operación, mejor vas poco a poco abriendo el barreno con brocas cada vez más grandes, ¿sí? Y por ejemplo, pues están los barrenos ciegos, que es cuando tienes que llegar hasta cierta profundidad. Los barrenos abocardados y los avellanados, que son para ocultar las cabezas de los tornillos y que utilizan una herramienta especial. Y están los barrenos roscados, que es cuando necesitamos agregarle una rosca a un barreno. Entonces, antes de hacer un barreno roscado, tenemos que ver de qué tamaño tenemos que hacer el barreno para después poder meter el machuelo y que se formen los dientes, ¿sí? Entonces, esto viene también en tablas. Entonces, estas fueron las operaciones llamadas 2D. En el próximo video veremos las operaciones 3D. Muchas gracias.